esa problemática en el país. Eso no quiere decir tampoco que no estemos preparados para una situación de emergencia, contar precisamente en el sector salud en todo el país, contar con las previsiones, o sea, camas, o sea, atención epidemiológica, porque pues no llega, pues no tenemos no sabemos si tenemos las condiciones o no las condiciones para atender este tipo de situaciones de enfermedades, ¿no? Yo creo que lo más importante es las medidas de salud, esas aplican para todo, no solamente para el coronavirus, el aseo constante de manos y demás, y bueno, pues creo que antes de caer en pánico es importante estar al pendiente de la información oficial y la fidedigna, no esas fake news que después llegan a causar serios problemas. Señor productor, ahora sí vamos a la pausa. Ahora sí, vamos a ir a una pausa, mi estimado Edgar Rodríguez, si te parece bien, y regresamos ya con nuestro invitado del día de hoy, aquí en Conversando con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima, México. En un momento más estaremos platicando con él. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Conversando con, el día de hoy, conversando con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima, Bernardo Alfredo Salazar Santana. Gracias por acompañarnos. Lo dejaron pasar finalmente esta famosa cabalgata de la gasolina. Ya dijimos de qué se trataba más o menos el marco histórico y que pues sí atraviesa toda la zona centro aquí de Colima, que por cierto pues, estamos justamente a prácticamente un costado del Jardín Núñez, que es muy tradicional en Colima, y bueno, pues es lo que lleva. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, sí, efectivamente, una disculpa nuevamente por esta tardanza entre el que venía de la Universidad de Colima, llegué a la oficina, fui a un asunto personal aquí cerca y no sabía lo que le dije a Momis. Oye, era más fácil que me dijeras dónde era el estudio de Paquito Padilla y hombre, hubiera llegado productor. Hubiera llegado rápido.
También, En vez de estar Momis, dando muchas reseñas. gracias por toda la coordinación, que es la encargada de comunicación social ahí en el Supremo Tribunal de Justicia y una gran compañera en cada los medios de Pero ahí comunicación. estamos. Pues Pero ahí que estamos. le comentamos rápidamente, mi estimado Edgar, de qué se trata esto. Llegamos a la parte en la que tenemos aquí en esta ánfora diversos temas para poder platicar. Esto no es una entrevista, es una charla, es conocer, pero antes que nada, se me estaba pasando conocer a quién es Bernardo Claro, eso es lo Alfredo importante. Salazar Santana. Hemos Empezar por ahí. diseñado un mecanismo, un ejercicio de primero conocer quién es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Partiendo de ahí. Mucha gente, o sea, parece ser que sabe, pero no es así. Sobre todo que hablábamos de que es uno de los poderes, de los tres poderes que marcan a un Estado, como es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en este caso. Y bueno, pues conocer quién es Bernardo, cómo llega al tribunal, cuáles son sus orígenes como abogado y que la Desde gente antes, conozca, a ¿no? ver O sea, dónde nació, dónde estudió. Cuéntenos un poco de usted. Con todo magistrado. gusto. Precisamente yo, a sus órdenes y a las órdenes de todo el auditorio, Bernardo Alfredo Salazar Santana. Hay un día les platicaré el origen de mis nombres. De Bernardo Alfredo. De Bernardo Alfredo. Además, si ustedes en alguna ocasión escuchan que una persona me dice Ramón, Caramba. así con ese nombre, Ajá. y yo respondo, ¿O es muy amigo o es...? o es familiar, Ah. es un familiar, es un primo, un hermano, un tío, incluso sobrinos, alguien muy cercano a mí, o me conoció, o es mi amigo de niño, que fuimos amigos del barrio. Hasta la ¿Le fecha. decían Ramón en ese entonces? Sí, desde que tenía como un año de nacido. Ah, caramba. Tiene una connotación ese nombre. Sí, pues exactamente, hay que conocer a qué se debe, porque digo, nada que ver con los nombres. ¿Por No, qué Ramón? está bien, tiene una connotación, pero es por... ¿Por qué? pero Porque es a lo bien mejor el curioso. abuelito. No, exacto. Y el nombre de Bernardo y Alfredo también tienen un origen, o sea, no fue que a No fue mis casualidad. papás se les, a ver, me gusta este nombre, sí, mira, hay que ponérselo. No fue tanto así. Pero bueno, actualmente efectivamente soy magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado es el máximo órgano de justicia aquí en el Estado y el representante de uno de los tres poderes que integran lo que es el gobierno del Estado. El poder legislativo se integra por los diputados, el poder ejecutivo lo dirige, lo encabeza el gobernador, y el poder judicial lo integran el Supremo Tribunal de Justicia, que en Colima está compuesto por 10 magistrados, y los jueces de primera instancia, que son los que se encargan de resolver los asuntos cuando acude ante ellos la ciudadanía para dirimir un conflicto, ejerciendo alguna acción, pidiendo que se le pague, o demandando a alguien pidiendo que se le pague alguna prestación, incluso a los órganos de mediadores, al Centro de Justicia Alternativa, buscando una conciliación con quien puede tener alguna diferencia, o bien el Ministerio, la Fiscalía, el Ministerio a través del Ministerio Público, cuando quiere formular una acusación contra alguien que cometió un delito. Nosotros nos encargamos de administrar la justicia en ese sentido. Y yo presido el Supremo Tribunal, o sea, presido el órgano que componen los 10 magistrados. Yo soy el presidente y en ese contexto tengo originariamente la representación del Poder Judicial, de todo el Poder Judicial y la conducción administrativa de lo que es el Poder Judicial. Se van alternando el cargo, ¿no? Los magistrados Se elige el presidente cada 2 años. Perfecto. Durado cada 2 años de entre los magistrados. Con elección, con Con opción posibilidad a de reelegirse, sí. Sí, así ¿Cuántos es. años lleva ya? 2, ¿no? Llevo, este es el segundo año del segundo periodo. Ok. Yo la primera vez me eligieron los magistrados en 2016. Muy bien, sí. Me reelegí en el 2018 y en este 2020, en noviembre, tendría que hacer nuevamente una elección. Tendría que hacerse nuevamente la elección. ¿Y qué tal? ¿Cómo se la ha pasado hasta ahorita? Bien, contento, muy comprometido. ¿Qué dice? Si no, no me hubiera reelegido. Y si no nos a los 2 ¿verdad? años, adiós. Bueno, sí hay situaciones que con se han cruzado, situaciones ¿verdad? muy complejas. Este último año, sobre todo al final del año, fue muy complejo, muy complicado. Tenemos el problema que tiene todo el gobierno del Estado de la falta de recursos.
Normalmente el Poder Judicial cada año, de manera histórica, el presupuesto que se le asigna no es suficiente para atender todas las necesidades. Claro. Vaya, no es suficiente incluso para atender, para pagar la nómina, y al final del año se tienen que estar haciendo ajustes. Este año anterior los ajustes no alcanzaban para cubrir todos los compromisos, y hemos iniciado el año buscando la manera de que no suceda lo mismo a finales de este año, previendo que lo más probable es que no haya la suficiencia presupuestaria, la suficiencia en cuanto a liquidez para poder cumplir con todos los compromisos. O sea, para el gasto corriente, por ejemplo. Efectivamente. Gasto corriente que no... Sí se cuenta, pero no ajusta. Pero no ajusta. O sea, por señalarles un ejemplo, de pura nómina, o sea, incluso en la última reunión que tuve con el gobernador y con el secretario de Finanzas, le dije, aquí está la nómina del Poder Judicial, esta es la nómina. Aquí va desde los magistrados hasta los intendentes, pasando por jueces, pasando por secretarios de acuerdo, pasando por actuarios, pasando por mediadores, pasando por el área administrativa, todos los del área jurisdiccional, todos los del área administrativa. Tomen en cuenta que el Poder Judicial administra un servicio a la ciudadanía para garantizar un derecho humano de la sociedad, que es el derecho humano de acceso a la justicia. Sí. Entonces, ese es un derecho humano, incluso en la Constitución Federal está considerado como uno de los derechos humanos que en épocas o en un estado de excepción, o sea, cuando hay suspensión o limitación de derechos humanos, este es uno de los que no se puede suspender ni limitar. Pero finalmente hay muchos que no lo entienden así, Bueno, y que precisamente entonces, habría que aprovechar para... el área jurisdiccional, que va desde los magistrados, las salas, los juzgados, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, toda esa área da un servicio a la ciudadanía, da un servicio a aquel que dice, oiga, vengo a reclamarle a aquel señor que le renté la casa y que ya tiene 5 meses, no me pagan y se sale, y cada que voy a cobrarle no aparece, viene, o aquel que viene, oiga, vengo a demandar a mi pareja, al papá de mi niño, o porque no me da la pensión alimenticia y quiero que ustedes lo obliguen a que me dé. Ese tipo de servicios son los que administramos. Claro. Ese es un servicio a la ciudadanía. Para pagar todo ese servicio de pura nómina, sí, y eso fue lo que le dije, aquí está, sueldo por sueldo, lo que ganan cada quien, que no son sueldos así, se pueden considerar como que es un buen sueldo, puede ser un sueldo decoroso, pero nada que ver comparado con sueldos de jueces de otros lados, y menos con jueces del Poder Judicial de la Federación. Claro. Sí, o secretarios de acuerdo. Le dijimos, esto sumado al año da 240 millones de pesos. Yo tengo un presupuesto de 216. No, pues hay un déficit ahí. O sea, no ajusta. De dinero, no ajusta, ¿no? Y espere, esto es sin tomar en cuenta que les ha tocado ahora los ajustes a los juicios orales, ¿no? Gracias. Y lo otro, queda también el tema de la justicia laboral, también lo tienen bueno, que... eso lo vamos a asumir. De hecho, ese pero sin lana, ¿cómo le hacen? ante la imposibilidad de poder asumirlo por falta de recursos, el gobernador del estado comunicó a la Secretaría del Trabajo Federal la imposibilidad del estado de en este año entrarle, en este año, no, tenemos del 2022, o sea, podemos irlo difiriendo, patear el bote al siguiente año, y el siguiente año patearlo al 2022, pero del 2022 no va a pasar. Entonces yo entiendo, lo pueden ir difiriendo y pues hay que le toque al siguiente gobierno. Exactamente, pero el tema es ese, que los están dejando cada vez con más déficit presupuestal y no es posible que esto esté ocurriendo con uno de los 3 poderes del gobierno del estado. Y que no entienden, yo lo he dicho, no dimensionan que es un servicio que se administra para garantizar un derecho humano igual, en el mismo sentido que se administra el servicio de seguridad pública, el de salud, el de educación, ¿sí? En ese mismo sentido es la misma, o sea, está en el mismo nivel. Sí, además que todo aquello que se ejecute hacia la ciudadanía debe de cobrar una relevancia y una importancia. Claro. Y que no se debe de regatear. Eso es lo que me gustaría que se entendiera, ¿no? Que quedara claro. Pero me dicen, a ver, es que tienes el ajuste, entonces, ¿dónde se debe hacer? En nómina. Reduce personal. Digo, ¿qué? ¿Suprimo juzgados?
No, y como si la carga de trabajo fuera tan fácil, que traen a los juzgados. Si así con los juzgados que tenemos, estamos saturados, ahorita los jueces que reciben una demanda en materia familiar, en materia mercantil, y en materia familiar, que es un aspecto delicado, y en materia penal, programar un juicio, los andan programando ahorita, si lo reciben te dicen, a ver, la audiencia te toca ahorita ya hasta abril. O sea, cuando la ley dice que se tiene que programar en los 15 días siguientes, entonces... Pero no ajusta ahorita, pues. No, porque tienen la agenda ocupada. Sí, y aquí abril luego la gente exige bueno, pues es un servicio expedito que no se puede brindar. Esa es la cosa. Hace falta presupuesto para todo eso. Que no se expedita, bueno, pues se mete hay un gran problema. Entonces, yo siento que no quiere decir que se suspenda, pero la calidad del servicio sí corre el riesgo de bajar. Esto es. Ahora, ustedes de aquí de Colima, cuéntanos un poquito de su historia. Sí, claro que sí. Yo nací aquí en la ciudad de Colima. En capital. En la ciudad capital, en el año de 1966, 31 de agosto. Ahí es el primer dato. El 31 de agosto es el día de San Ramón. ¿Sí? Ya salió. 31 de agosto. Salió. Bueno, el santo. 1966. Yo los primeros 4 años de mi vida no los viví en Colima. Mi papá no era de Colima. Luego todo el mundo me pregunta, ¿de qué familia Salazar eres? Es muy común aquí que pregunten eso, sí es cierto. ¿De qué familia? Le digo, mi papá no era de aquí de Colima. O sea, mi familia Salazar no vive aquí en Colima. A diferencia de los Santana. Santana sí. Mi familia, de parte de mi mamá, esa sí es una familia originaria de aquí de Colima. De 3, 4 generaciones atrás de la mía. Sí, eso sí. Mi abuelo, el licenciado Julio Santana Espíritu, él fue abogado, fue notario, fue titular de la Notaría Pública número 2, la que actualmente tiene el licenciado Sevilla, Raúl Sevilla, Juan José Sevilla. Esa notaría estuvo durante más de 20 años, desde que falleció mi abuelo, hasta que se la otorgaron al licenciado Juan José Sevilla, estuvo desocupada. Bueno, mi familia es de abogados, o sea, la mayoría de mis tíos son abogados. Hay historia en la abogacía. Sí, ¿no? Mi abuelo aparte, en el gobierno del licenciado Francisco Velasco Curiel, fue secretario general de gobierno y fue presidente del tribunal en su momento. Bueno, yo estudié yo me vengo a radicar aquí a la ciudad de Colima a la edad de los 4 años. Mi papá, le insisto, no era de aquí, entonces conoció a mi madre, se casaron, vivieron fuera. Mi mamá por lo general venía y tenía a sus hijos aquí. Después se iba y andaba donde mi papá trabajaba, era ingeniero civil. Viajaba mucho. Trabajaba en recursos hidráulicos y él le tocaba estar supervisando las construcciones, sobre todo de presas, de la obra, todo el proceso de irrigación. Entonces nos tocó vivir. El último dato que me acuerdo fue en la ciudad de Pachuca, que fue donde nos trasladamos cuando fallecen mis papás, de aquí de Pachuca a Colima. Yo me trasladé a la edad de los 4 años a raíz de que mis padres fallecen en un accidente automovilístico en 1970. Entonces nos venimos a radicar, mis hermanos y yo, con mi abuela materna, la madre de mi mamá. ¿Que fue quien los crió? Que efectivamente. ¿En dónde vivía mi abuela materna? En el Venustiano Carranza, número 10. Ese era mi barrio, en el centro. En el puro centro. Yo pertenecí, todos los que a mí me tocó, y siempre lo he dicho, a mí me tocó ser parte de la última generación que tuvo el Jardín Libertad como el patio trasero de su casa para jugar, para ir a jugar fútbol, para jugar escondidas, para jugar todo lo que en aquel entonces jugaba. En aquel entonces, el centro, y yo les digo a mis hijos, miren, aquí, en todo el Jardín Hidalgo, ahí estaba la foto Naranjo, donde vivían ahí la señora Carmen Naranjo, la señora Irma con sus hijos, que eran nuestros amigos. Más hacia allá vivían la familia Virgen Rodríguez, y que también tenían sus hijos y eran de nuestra generación. Luego por este lado estábamos mis primos, mis hermanos, estaba la Polar con todos los García, ¿sí? Con Dago, con el Sergio, con Rubén, con Arnoldo, todos ellos. Entonces estaban los Briseño por la
Independencia. Sobre la misma otra calle estaban sobre se apellidaban Romero, pues se me fue su nombre. Pero bueno, todos También ellos, es de los clásicos ahí. Sí, todo, o sea, era un lugar conformado por familias, o sea, a los Barragán, no se acuerdan que había en la esquina del Portal Hidalgo una que se llamaba Mueblería Barragán, de un señor José Barragán, vivían ahí y tenían su casa también a la vuelta. Entonces todos ellos era la generación, ahí vivíamos familias. Yo vivía exactamente sobre Venustiano Carranza y esa era la casa daba de Venustiano Carranza hasta la parte del frente del portal que da hacia el Jardín Libertad, la parte esa de arriba, esa fue mi casa. O sea, qué padre tener el Jardín Libertad, o sea, el Como corazón patio, mismo de Colima, como patio de juegos, ¿no? Qué padre. Así es, entonces ahí me desarrollé, ahí viví de hecho en esa casa viví hasta que me casé. Yo estudié en la universidad, en la Facultad de Derecho en la Universidad de Colima aquí, pero sí emigré a la Ciudad de México, porque me fui a estudiar, a cursar estudios de maestría. Mi idea era ir y regresar, pero me quedé 10 años. Ah, caramba. No, dicen que se fue a la Ciudad de México, en aquel entonces supongo que todavía Distrito Federal. Sí. Se quedó, ¿verdad? Sí, me quedé 10 años. Estudiando Estudié la maestría en Derecho Económico en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ah, buenísima universidad, ¿eh? Sí. ¿En cuál planteas, Capozalco? En Xochimilco. Ah, no, esa es buenísima. Ahí está todo. Comunicación Social, ¿no? No, sí, pues ahí yo soy. Ahí me tocaba. Los dejo solos. Yo conozco eso. De esa carrera de comunicación social que estaba en la unidad Xochimilco, fue egresado Rafael Sebastián Guillén Vicente. Sí, el Marcos. Marcos estuvo ahí. Ah, el famosísimo subcomandante Marcos, ahí. Que todavía sigue, pero se cambió el nombre, ¿no? Ya es el comandante Tomás o algo así. Pero no todos, para que vean que no todos salimos guerrilleros, o sea. Te diré, te falta nada más la pasamontaña. La maestría la cursé ahí, la maestría de Derecho Económico estaba ahí en la unidad Xochimilco, ahí en Cuemanco, bueno. Sí, Cuemanco, sí, exactamente, cerca de Tepepan. Exacto. Bueno, por eso conocí la Feria del Mole. Porque ¿Dónde es? En Tepepan. En Tepepan, Xochimilco. En Tepepan. Tepepan. No, yo pensé que era en el Estado de México, la Feria del Mole, ¿no? Pues ahí en Tepepan. Por eso la conocí, porque nos quedaba cerca y un día, pues vamos. Fuimos a la Feria del Mole. Y las pulquerías, además, ahí en Xochimilco. No me digas que se me antoja un buen pulque. Oye, pues vamos a ir a una pausa, si les parece bien, porque ya por fin el primer contingente de la cabalgata de la gasolina ya llegó, ya nos soltaron a Luis Medina y ya está ya está por acá en el estudio. Entonces, si les parece bien, vamos a una pausa. Seguimos aquí Conversando con el día de hoy con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Bernardo Alfredo Salazar Santana. Volvemos.
regreso aquí en Conversando con el día de hoy con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Colima, México, y que es ni más ni menos que el licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Licenciado, pues ya hiciste, nos estabas platicando que sacaste la maestría. ¿Es maestro, doctorado ya? Doctorado también, pero ahí sí no me he titulado todavía. Pero la maestría sí estoy titulado. Pero sí cuenta. Y le damos la bienvenida al señor Luis Medina Bravo, que ya se encuentra con nosotros. Luis. Oye, de veras que me tocó. Atoradísimo. Hoy me tocó toda la tradición del estado de Colima, ¿eh? ¿Por qué? A ver. En la mañana, a las 6:30 yo tenía que estar en el Ministerio Público en la Villa. Y me toca un balaceado aquí fuera del campo. ¿Cómo se llama? No sé. Aquí en el colegio. 20 de noviembre. aquí en Fray Pedro. Acaba de ser, sí. Pues pero eso no pasa aquí, ¿no? No, pues las grandes tradiciones de Colima. Primero, ahorita de regreso me tocan los de la cabalgata y ya tuviera atorada sin hallar dónde estacionar. Sí, oye, pero espérate, aquí al magistrado le tocó también pasar por ahí y no tuvo problemas. La bronca es que te le colgaste al contingente, hermano. ¿Hasta dónde te llevaron? No, y me dijeron, aquí le estamos apartando lugar a Paco, a ver. No, yo les avisé temprano que no había podido ir hoy. No iba a poder, no. Que desde el último contingente es el más intenso, dicen. Que es la ruta que maneja. Para nuestros amigos que nos ven en internet, eso es falso. No, les explicamos acá en qué cámara estamos. No, eso pasó en el primer bloque, hermano, pero gracias. De todos modos, la explicación de la cabalgata de la gasolina, sí, ya. Pero mira, es lo malo de llegar tarde, ¿no? Te desfasas. Oye, te pasa como en las reuniones familiares, que para cuando vas llegando y es que la tía no sé qué, apenas te estás enterando, ¿no? Bueno, pues sigamos ahora sí con Oye, pues le contamos aquí a nuestro auditorio y a nuestro invitado del día de hoy que tal como en una junta de producción, que me acuerdo hasta cierto punto nada más de cómo estuvo, ideamos crear esta tombolita estámpora en la que vienen varios temas al azar y si le parece bien, magistrado, usted escoge el tema y a partir de ahí lo empezamos a abordar con usted. Esto es con la idea de que, en primer lugar, no es entrevista, es plática, pero tener temas torales que vayan saliendo al azar, ¿le parece? Sí. Entonces, con su mano santa... Quiero creer que son temas vinculados con lo que hago. No todos. Bueno, hay unos que bien, lo importante es conocer su opinión. A ver, y entonces, amigo, tú eres el bueno para leer. Él ya me trae la mano santa ahorita. Por supuesto. Pues, tema... No le cambies. Bastante ligado con lo que hablamos de lo primero que me ocurrió ahorita en la tarde. Tema que tiene que ver usualmente con cuestiones del narcotráfico, ¿no? El narcotráfico en Colima, digo, ustedes al final de cuentas, dentro del poder en el que están, el nivel en el que están, solamente ven narcomenudeo, ¿no? Así es. Pero sí es una situación que está permeando. Oye, pero lo dices como si fuera poca cosa. El narcomenudeo, a final de cuentas, es la base de todo. El día que no haya venta... Como narcotráfico así como tal, genérico, no es sí, nada ya más, es de un orden. A ver, espérate, tú ni siquiera mandaste temas antes de que me regañé de que quedó mal escrito. Ahí estoy yo haciendo toda la parte de producción. No me refiero a la fotografía. Porque hay unos que ni hacen Está bien, pues entonces, abordando el tema del narcotráfico, bueno, mi punto de vista es ese, que el narcomenudeo a final de cuentas es la base. El día que se les acabe el negocio, pues van a buscar otro, ¿verdad? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Acuérdate que mudan de delito, pero están acostumbrados van cambiando de... y el consumo, ¿no? Del consumo. Por eso, pero, a ver, por ejemplo, una de las cosas que se ha hablado en el tema del narcotráfico y demás es de que en el momento que se legalice el consumo de la marihuana, que es lo que se ha hablado hasta ahorita, para fines ya no nada más medicinales, sino lúdicos, ¿cree que eso pudiera funcionar, magistrado, para combatir el narcotráfico específicamente? Mira, te voy a hacer una referencia a algo que haciendo una retrospectiva de cuando estuve en la maestría en Derecho Económico. Ese fue uno de los temas que vimos, porque en la maestría nosotros analizamos, entre otras cosas, la estructura jurídica, económica del comercio internacional y del sistema financiero internacional. Al final de cuentas, es uno de los grandes temas que se veía en la maestría. Y yo recuerdo que muchos de los que terminaron la carrera queríamos tomar este tema como base de nuestra tesis. ¿Para qué? Para determinar que este era un problema de orden económico, de falta de organización económica. En primer sentido, ¿cuál es lo primero? Hay drogas que no son tan dañinas, por ejemplo, como el alcohol.
que son más suaves, que son más controlables en cuanto al tipo de adicción que crean. Entonces decían, a ver, problema de salud propiamente no lo es, porque el alcoholismo también es un problema de salud, pero es un problema que de una forma u otra está controlado por la misma situación de que el mercado de una forma u otra está repartido. Está repartido Claro. el mercado. O sea, nosotros tenemos nuestra bebida con denominación de origen, Sí. los ingleses tienen la suya, los norteamericanos franceses tienen la suya, los franceses, los rusos, los chinos, todos tienen su bebida con su denominación de origen y todos de alguna forma u otra pueden producir una bebida estándar o una bebida que es popular como es la cerveza, que tiene sus variantes y sus características. Entonces decían, el problema que digamos, y una de las tesis principales que se decía y que todos los que hacían algún trabajo para titularse sobre narcotráfico empezaban justificando que no era tanto un problema de salud, sino un problema de reparto internacional del mercado. Ese es el problema. Aquí la situación es, primero, la calidad por ejemplo, la calidad de la marihuana que se produce en un lado o en otro. Hay lugares en donde la calidad no sé qué sustancia tenga, pero que sabe diferente la de la Michoacán, cannabis de Sinaloa. de la India, o la cannabis de California, o la cannabis de aquí en México, la de los diferentes lugares, ¿no? Pero dice la secretaria de Gobernación que aquí en México se hace la mejor marihuana, ¿no? Puede ser. Digo, Hay quienes Ah, dicen, ella lo textualmente lo dijo. Puede Ahora tienen ser. otros datos. No, Puede ella ser. dijo. puede ser que sí. Dice que aquí hay Entonces muy decían, buena es un calidad. problema de orden económico, es un problema de distribución del mercado. El día que los productores se pongan de acuerdo sobre la distribución del mercado y tengan la posibilidad de controlar el mercado internacional el consumo de drogas, va a acabar este problema. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué no pueden tener el control? Porque a diferencia del alcohol, que permite tener una variedad de productos de lo que es el alcohol, aquí es muy difícil, salvo la marihuana, es muy difícil que, por ejemplo, y así lo mencionaban, que en Asia o en Europa se dé la hoja de coca como se da en Colombia, en Bolivia y Perú. En Perú. Es muy difícil. Entonces, controlar esa zona para la producción de la hoja de la coca, de la planta de coca, es llegar a acuerdos con quienes ya tienen el control ahí, que de una forma u otra se han organizado, han establecido organizaciones al margen del Estado, constituyéndose como poderes fácticos, poderes reales, que hacen una competencia en cuanto al uso de la fuerza y el uso del poder con el propio Estado. Eso. Y en caso de que se llegara a hacer eso, se podría decir que países como Canadá o en el caso de Uruguay, que han ya llegado al tema de la legalización, pudiera ser el primer paso para llegar a esto. Yo creo que tendría que ser una gradual sobre cierto tipo de drogas. O sea, Muy bien. me queda claro que hay unas que sí van a ser muy dañinas, sobre todo las sintéticas. Y que esas ahora sí- está muy de boga, ¿no? Sí. O sea, han desplazado precisamente a la cocaína y a la marihuana. y para a entrar y a los el auge, ácidos ¿no? incluso. Barato que suele ser. Por lo Sí. barato que suele ser y el efecto alucinógeno, pero esas sí son altamente dañinas. Digamos, esas son altamente dañinas. Como tomar alcohol adulterado. Que uno- Efectivamente. Es que Hablando de- con es la cierto, misma analogía. es cierto, o sea, nada más, pero fíjense cómo es el tema cultural y eso es lo que me llama mucho la atención. Puede decir uno, el borrachito, pero es socialmente aceptado, pero ya dices el marihuano y ya tiene una connotación casi de delincuente, Sí. ¿no? Va con un sentido peyorativo y con una calificación o con un adjetivo muy fuerte y muy denigrante hacia la persona, o sea, de una connotación denigrativa de la persona. Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, yo coincido que es un problema de organización del mercado, y eso me queda claro. No quiero decir, pues es que eso fomenta y aquí volvemos a lo mismo. Y hay algo que yo siempre he dicho. Eso hace que fomenten que los jóvenes se esté fomentando el uso de los enervantes por los jóvenes.
el Estado debe de coadyuvar a dar la posibilidad de poner un piso parejo para todos para que cada quien se desarrolle. Sí, pero hay que ser sinceros, es igual que la educación. Lo que hacen las escuelas, lo que hacen los centros educativos es una extensión de lo que sucede en la casa. No se le puede echar toda la culpa al sistema educativo, obviamente. No. Si una persona no es muy sólido en cuanto a valores, no es porque cursó una mala escuela, la verdad, eso es. ¿Y qué tanto han aumentado precisamente los casos de narcomenudeo que ustedes, precisamente eso desde el ámbito que ustedes tienen? No, eso sí, sí. ¿Hay un aumento? Sí. ¿Se ha mantenido? De hecho, aquí fue una situación ahora sí que de oportunidad política de la Federación. En México, de la Federación para descargar a los estados. En México tenemos una tendencia, o sea, el federalismo en México opera bajo una situación muy sui generis. El sistema federal implica que haya un reparto de responsabilidades, de funciones, que permitan que los estados, los que se agrupan en un pacto federal, conserven sus libertades y puedan desarrollarse regionalmente de acuerdo a sus capacidades. O sea, el sistema federal así funcionó, así surgió. O sea, quien inventó el sistema federal, que fueron los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se independizan las 13 colonias y crean este esquema, fue en ese sentido. A ver, no nos estamos agrupando a través de un tratado, sino a través de una constitución en donde todos firmamos un pacto, en donde yo respeto tus libertades y tú haces, y la federación se encarga de representar a todo el Estado, como nación, como entidad política frente a las demás naciones. Y tengo la obligación de darle seguridad hacia el exterior y mantener el orden hacia el exterior, hacia el interior con la participación de todos en ese esquema. Pero en México hemos sido muy sui generis, o sea, de repente al gobierno central, para tener el control político, porque sentía que podía dispersarse de algún control sobre una materia, recurría a un esquema que está diseñado en la misma Constitución y que tiene que ver con el reparto de competencias. El artículo 224 de la Constitución señala, conforme al diseño del Estado federal, las competencias de las autoridades federales son las que expresamente están consagradas en la Constitución. Si no están consagradas estas competencias, estos temas en la Constitución, para una autoridad federal, se encuentran reservadas a los estados. De modo que, si nosotros vemos el artículo 73 constitucional, que es el que establece cuáles son las competencias que tiene el Congreso de la Unión para legislar, empezó con 10 fracciones en esta materia, la señaló. Pero se dio cuenta que había una materia que la tenían reservada a los estados y que eso implicaba que no pudiera tener el control total. Pues tan sencillo, reformamos el 73 constitucional y ahora esa materia también es competencia de la federación y ya no la pueden usar los estados. Y eso fue haciendo. Llegó hasta la fracción 29 y como ya no podía seguir aumentando fracciones, empezó a establecer incisos. Ahora también es competencia en esta materia, en esta materia, en esta materia, en esta materia, en esta materia. Uno de esos era conocer y legislar sobre narcotráfico. Pero eso implicaba que la autoridad federal tendría que legislar sobre la materia y además resolver los casos sobre la materia. Cuando el pero es tan curioso que también cuando se empieza a saturar de trabajo, la federación se empieza a saturar de trabajo por querer agarrar todas las competencias, dice, a ver, ¿qué hago? Ya sé, soy competente para legislar y para controlar, pero para trabajar en materia de eso, son los estados. Les toca a los estados. O sea, yo legislo, pero ustedes son los que hacen la chamba. Entonces pasó eso lo mismo con el narcotráfico. Dijeron, a ver, de repente estoy viendo que a los capos, el narcotráfico como tal, que tiene que ver con el transporte, distribución, todo un esquema de mercado. Si nosotros vemos, el narcotráfico va desde la producción hasta el consumo, o sea, pasa por sí, por eso se llaman cárteles.
El término de cártel tiene que ver con una forma de organización, de organización empresarial global o monopólica. ¿Sí? Las formas de organización de los monopolios, recordemos que son los trusts, los cártel, los holding, las agrupaciones de empresa que entran a nivel mundial. Cada uno tiene su característica. El cártel tiene que ver con un esquema que controla todos las fases y todas las etapas del proceso económico, que va desde la producción hasta la comercialización, pasando por la producción, la industrialización, la distribución, el diseño de una logística para colocación, el establecimiento de un mercado, el llevarlo y hasta el retorno del flujo de efectivo, el retorno y hasta el cobro. Aquí en este caso, como no hay posibilidad de publicidad y demás, pero sí de mercadear el producto para que lo consuman. El cártel tiene que ver, la forma de organización de los cárteles dentro de los esquemas de organización empresarial económica de los monopolios, tiene que ver con una organización que se ocupa de todo, ya que el trust, es que se ocupa nada más de esto, el holding nada más es una agrupación de empresas que tienen y establecen medidas, cada una tiene su forma, por eso se les denomina cárteles. O sea que el cártel en sí no debería ser algo peyorativo, algo negativo. No. Simplemente que cárteles O sea, la palabra como tal. la palabra se les denominó cárteles porque se identificaban con una forma de organización empresarial, de organización de mercado que opera a nivel mundial. O sea, se le pudo haber denominado trust, que es otra forma de organización o de agrupación monopólica. Pero el trust tiene sus propias características. El trust como tal se caracteriza por ser un acaparador de productos primarios para venderlos, para ser el único distribuidor de ese producto primario. Es como Bimbo, ¿no? Ya perdimos un patrocinador. Yo ya no me dedico a industrializar el producto, eso ya se lo dejo, pero al que lo industrializa yo se lo vendo. Y se lo vendo a lo que, como yo soy el único, se lo vendo a lo que yo quiero. Es un monopolio. Ajá. El holding es una agrupación de varias empresas de diferente, vinculadas con una rama, pero que se dedican a diferentes actividades. O sea, puede haber un holding para la como Grupo Carso, pero no es peyorativo, es un holding. O sea, tengo mi empresa de transporte, o sea, la empresa de transporte que me va a dar el servicio, la empresa productora, la empresa de industrializadora, la empresa empacadora, y todos trabajamos para un mismo, cada uno es independiente y trabajamos para una mismo, para el diseño, para la comercialización de un solo producto. Sí, como tal. En el tema del lavado de dinero, ¿no haría más o menos algo así un cártel? Porque empieza a abrir empresas. Bueno, sí, pero se le denominó cártel porque el cártel como organización monopólica se encarga desde el cultivo hasta la venta y hasta la colocación en el mercado. Los cártel como organización monopólica tienen que ver con la producción, con el cultivo del producto, pertenece a una misma línea. O sea, no voy aquí con Paco, le digo, oye, tú eres el que lo siembras, yo te la compro y yo me encargo de empacarla, de industrializarla y todo. Yo soy independiente. No, tú eres parte mía. O sea, tú eres mi cadena de producción. Tú eres parte. Estás unido y formas parte, ¿no? Entonces, por eso se les empezó a denominar cárteles. Qué interesante. Eso yo no lo había escuchado. Pues una explicación tan entonces, clara. Si nos damos cuenta con eso, se pueden dar. Ahora sí que nos damos cuenta que es un problema económico. Por eso se le dio una connotación. Decían, a ver, es una forma de organización similar a la de una forma monopólica o a la de un monopolio denominado cártel, que se identifica porque se encarga de todas las líneas del proceso económico. Todas las líneas del proceso económico él las controla. ¿Sí? Desde la producción hasta el consumo. Pasa por la distribución, pasa por la industrialización, por la comercialización, por el diseño de rutas de distribución. No pasa, insisto, no pasa por la publicidad, porque ya
no Ya puedes sé, matar, ya ¿verdad? Los cigarros, Esas se le hacen gratis, ¿no? Pero sí, o por el diseño de mercadeo no pasa porque pues, no pueden salir a hacer un trabajo de mercadeo o de publicidad como tal, no puede hacer, pero sí hasta el consumo. O sea, tú eres mi distribuidor y tú eres el que se va a encargar de abastecer ese mercado. Entonces, por eso se llaman cárteles. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es la situación aquí? Que romper ese esquema sería decir, a ver, tú te vas a encargar, vamos de producción de coca bajo estas modalidades, entonces bajo estos esquemas, incluso poner, como sucede en toda producción económica, cuotas de importación y exportación. O sea, a Estados Unidos no puede llegar más de ciertas toneladas al año, como sucede cuando exacto, como sucede con el aguacate. O sea, sí te compro, pero la cuota de importación hacia Estados Unidos es de tanto. Si rebasas esa cuota, te cobro un arancel. Hasta tal cuota, o sea, no puedo. Igual, yo no puedo importar, o sea, necesito un producto que me sirve para un diseño de un esquema de mercado, para abastecer un mercado o para satisfacer una necesidad. Pero yo lo produzco, pero no me es suficiente, entonces tengo que importar. Pero para no lesionar la economía local, nada más establezco una cuota. A los distribuidores les digo, a ver, tu cuota de importación incluso se hace hasta por licitación. O sea, quiero comprar esto a las empresas internacionales, cuando es una licitación internacional, les voy a comprar, pero en las bases les establezco que nada más les voy a comprar hasta cierta cantidad. O sea, la cuota de importación es hasta aquí. ¿Sí? Igual las cuotas de exportación, o sea, quiero vender el producto, pero corre el riesgo la economía nacional de colapsar porque se va a escasear un producto que es necesario para la economía nacional, pero yo tengo la necesidad, o sea, me están limitando a vender en el exterior y a tener una ganancia lícita. Bueno, puedes hacerlo, nada más que hasta cierta cuota. Te voy a fijar una cuota. O sea, no puedes vender hacia el exterior más de cierta cantidad de toneladas. Eso es lo que se tienen que poner de acuerdo primero. ¿Cuánto en un momento dado, cuánto tipo de droga puede ingresar a Estados Unidos? ¿De qué calidad? ¿En qué circunstancias? Y la cantidad. Y la otra no. ¿Cuál es la situación aquí? Insisto que a diferencia de la marihuana, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si son altos consumidores de cocaína, necesariamente la tienen que comprar, o sea, va a ser un producto de importación porque allá no lo pueden producir. Y si llegara a ser en un mundo ideal, si llegara a ser un producto de comercialización y de consumo necesario, y a Bolivia, a Colombia, a Perú le ponen denominación de origen, menos. Oye, un mundo ideal para muchos, ¿eh? Menos, o sea. Muchos mandatarios por ahí. Sí, no, olvídate, esas economías regional despunta y nadie más la puede consumir y nadie más la puede comprar ni producir y mucho menos vender con el nombre de cocaína. Bueno, y aparte, además de esos países hay que sumar a México, porque también ya tiene su propia denominación en cuanto a narcóticos, ¿no? Ah, puede ser, habría que ver cuál es. Ahí es donde entramos al mercado. Entonces, bueno. entonces, por ejemplo, Estados Unidos, le dices eso y va a decir, sí, pero yo estoy acostumbrado a comprar cuando lo que yo consumo y produzco no me ajusta. Y esa droga jamás la voy a poder producir, por las condiciones climáticas. Esa planta solo se da en esa región, en ninguna otra parte del mundo. Entonces, de entrada, tendrían que decir, a ver, pues, lo va a dar o sea, voy a tener que cobrar aranceles muy altos, porque si no me van a inundar de esta... Sí, no sé. O sea, imagínate el narcoturismo, o sea, irían a visitar esos países porque ahí sí se vende y se compra, ¿no? Entonces, otra cosa perdón, presidente, otra cosa que me llamaba la atención es platicando con una persona de consulado en Estados Unidos, me decía, el problema del narcotráfico influye mucho, sobre todo, que el dinero no se quede en Estados Unidos.
el Por eso combate es al el problema. narcotráfico ese es el problema. Si el dinero se quedara en Estados Unidos, la cosa fuera distinta. Nadie se quejaba. Nadie se quejaba. Por eso, pero no se va a quedar, o sea, se quedaría si, Ellos si produjeran. la industria la produjera. O sea, ¿por qué la de la Coca-Cola llega? Ya se me fueron 3 patrocinadores hoy. Sí. ¿Por qué la de la Coca-Cola sí llega ahí? Perdónennos. Porque ellos la producen, ellos le dieron el nombre, ellos lo Con inventaron. justa razón sí tiene que quedar Y ahí, quien ¿no? quiera usar ese producto tiene que pagar. Entonces, ese es el. Ahora, por eso yo insisto, es de fondo, es un problema de orden económico que tiene que ver con una organización adecuada del comercio internacional sobre el consumo y tráfico de estupefacientes, sí. Ese es el plano que tiene que ver con una connotación económica, que puede ocasionar que si no se controla, que haya economías que crezcan y haya economías que colapsen, porque, a ver, espérate, el mayor mercado está aquí y me va a costar carísimo estar importando ese narcótico, ese producto, y voy a tener que estarle poniendo aranceles y fijándole cuotas de importación. Pero sí las pagan, ¿no? Hay mucho consumidor en Estados Unidos. Digo, Ni modo que no. la verdad es que hay con queso. Claro, eso sí. Oigan, que por cierto, tratando de agotar ya el tema, no sé, señor productores, que ya nos pasamos. ¿Alcanzamos a tocar otro tema o...? ¿Sí? ¿Les parece si tocamos otro tema Sí. más para él? Porque Ahora, nada más una acotación, Además, porque no van a decir que está yo muy soy bien padre. respetuoso y yo soy hombre de No. leyes. Es delito y lo vamos a combatir. Ah, no, claro. No, eso es claro, pero fíjese que se me hizo bien interesante conocer su perspectiva personal sobre este tema, sobre todo por todo lo que ahorita lo que nos comentó. Creo que fue una excelente clase y además el rating lo dice, la gente le está interesando. No, quiere decir que además está- lo complicado es, digo, porque muchas veces, ¿por qué no se combate? ¿Por qué no se puede? O sea, ¿no? Se extermina, pero tiene sus complicaciones, sus porqué de... ¿Otro o qué? ¿no? Sí, dice el productor que aguantamos otro más. A ver, La gente creo lo que sigue viendo. ¿Quién lo dio? A ver, Abre. a mano santa. ¿Pero te acuerdas Tema. cuando esto eran hielos? A ver, pues tenemos por Oye, aquí... esto me sonó como un carajillo. Bueno, así. pues parece ser que en esta noche pues el tema será todo enfocado en materia de seguridad. Pues sí, pero y precisamente los temas de hablaremos eso hoy de pusieron. seguridad pública. ¿Qué hubo? La gente ha crecido también muchísimo en todo el país, hay que decirlo, porque luego nada más se enfoca hacia un estado, en fin. No, no, el mejor. Homicidios dolosos Es terrible. Es terrible. Pero, ¿y cuál es el tema de la seguridad pública? ¿Cuál es el meollo del asunto? Se habla mucho de que es la prevención, se habla mucho de que hay que tener policías mejor capacitados, de que la Guardia Nacional es la panacea para esto. ¿Cuál será el punto ahí, magistrado? Yo siento, me voy a ver muy de 4T. No, aquí somos Bueno, incluyentes. pues sí, pues Oh, qué no bueno, estamos está en- peor. Tú, Yo siento que el Incluyentes problema... se justifica, sale peor. No, digo, parte. La voy a ver porque, desde mi punto de vista, es que los cuerpos encargados de la seguridad pública se permearon muchísimo por la delincuencia organizada y fueron presa fácil de la corrupción. ¿Por qué fueron eso? ¿Por qué fueron presa fácil de la corrupción y por qué están infiltrados? ¿O por qué hay estos cuerpos que deberían de encargarse de la seguridad de las personas, al contrario, no responden a un esquema de protección adecuado? Son los factores muy grandes, pero lo cierto es que fueron infiltrados, que fueron corroídos, comidos por los temas de corrupción, que tiene que ver con la falta desde la falta de un compromiso real y ético de quienes integran los cuerpos de seguridad pública, con la falta de una auténtica política criminal centrada en la prevención del delito y en la prevención de las adicciones, y definitivamente con el aspecto de la carencia de un recurso económico efectivo
que permita hacer frente a la situación de la delincuencia y a la prevención del delito y a tareas de investigación criminal y de investigación policial desde la perspectiva científica, desde una connotación eminentemente científica. ¿Qué podemos encontrar en muchos de estos factores que influyen? El principal es la falta de confianza de la seguridad hacia los cuerpos policíacos. Yo te estoy hablando, me acuerdo, te voy a poner una plática cuando viví en México, me tocó compartir departamento con uno de ellos, con mi buen amigo, compadre Rubén Pérez Anguiano. Ah, cómo no, un saludo. Saludos. Sí. Bueno. A quien le mandamos saludos, por cierto. Sí, saludos. Entonces me acuerdo, estamos hablando del 95, 96, por ahí así, y tuvimos una discusión porque me tocó conocer una encuesta. Quiero creer que ya mejoró, ¿verdad? Pero era una encuesta en donde decían que el nivel de cultura general de los agentes del Ministerio Público era un nivel de segundo de secundaria, algo así. De cultura general, más allá de la carrera que tengan. O sea, que muchos de ellos estudiaron, decían, muchos de los que están y muchos de los agentes del Ministerio Público realmente no fueron el mejor alumno de la carrera, o sea, fueron los que... Y de ahí si le bajamos precisamente a la policía judicial y todo eso, bueno, pues ya. Entonces, no fueron los alumnos más brillantes. Estoy hablando del 95, yo quiero creer que ya mejoró mucho eso. Entonces, a raíz de eso que estábamos discutiendo, esa encuesta, yo le decía a mi buen amigo Rubén, decía porque yo le decía, es que el problema es que el Ministerio Público es la persona que está encargada para hacer prevalecer el Estado de Derecho, junto con los jueces, son los que están encargados, para eso están. Sin embargo, la ciudadanía no lo ve así, le tiene una desconfianza total, una desconfianza que se la ganaron, a pulso. O sea, nadie les dijo, nadie les echó tierra, no, ellos se la ganaron, su propia actuación se la ganaron. Y si vemos que es por esta situación, o sea, ¿qué puedes esperar de personas que trabajan en un área tan importante, que tienen este nivel cultural, que actúan o que llegan ahí con el ánimo de una mentalidad o con un ánimo basado en una mentalidad de, no sé, de sacar provecho, de ejercer poder, no con un ánimo de prestar un servicio básico como es el de la seguridad? Sino van en la coacción. Van en otro sentido, ¿no? Entonces, un policía, si no tiene una formación adecuada, correcta, académica, científica y un compromiso tal, y ve la posibilidad de que ese poder, que es un poder realmente considerable, le sirve para obtener una ganancia, lo va a hacer. Para salir de pobre, lo va a hacer. Para que sus hijos tengan las oportunidades que él no tuvo, lo va a hacer. Entonces, desde ahí empezó esta situación. Desde ahí podemos empezar de dejar que los cuerpos policíacos, que los cuerpos de seguridad pública empezaran a ser minados por los factores de la organización de la delincuencia. Eso es la otra. Si nunca se tuvo una policía realmente efectiva, científica, que va a costar mucho dinero, que cuesta muchísimo dinero, y por el contrario tenías enfrente una organización criminal que ofrecía y que tiene todos los recursos del mundo para tener el armamento más sofisticado, incluso para tener sus propios órganos de inteligencia. Los famosos halcones, por ejemplo. Pues esa es la base. Sí, pero, sí. O sea, pero hay de todo. Sí, no hay. No, los equipos de comunicación. Bueno, efectivamente. No sé si ustedes tuvieron conocimiento, yo lo sé porque tengo un familiar que trabaja en telégrafos, que dice que hubo una época en los que la gente de Telecom, los ingenieros que iban a instalar las antenas allá para la Sierra de Nayarit, de Sinaloa, ya no querían ir, porque de repente llegaban, los agarraban, se los llevaban y ya no los volvían a ver. Dicen, bueno, ¿y para qué le dan el levantón? ¿Para qué lo desaparecen? No, es que no le quieren dar el levantón, no lo quieren desaparecer. Se lo llevan para que les ayude a operar, claro, los aparatos de telecomunicación, que son aparatos de telecomunicación muy sofisticados.
Y no es de si quieres, no es de que, No, oye, no. es de que lo vas a hacer. Mejores que el propio ejército, ¿no? Los vas a hacer. Entonces, eso era lo que se descubrió. Entonces, nos encontramos con eso, ya tenemos una situación más compleja. Y si no hay una política criminal adecuada para la prevención del delito, pues se vuelve todavía más complejo. Entonces, una función básica, es más, se supone, en teoría, que la organización del Estado, en la teoría contractual, en las teorías contractualistas de Rousseau, Hobbes, Locke, en todos ellos, la idea de la renuncia a la voluntad individual para crear una voluntad general es para que la principal función del Estado sea dar seguridad a quienes renunciaron a esa voluntad individual para dejársela a una entidad superior que es el Estado, que se va a encargar de garantizarme que yo viva correctamente, que yo viva a gusto y que me pueda desarrollar. Entonces, ¿cuál es la función? Lo que te dicen todos desde los liberales clásicos. El Estado no se debe dedicar a la actividad económica, debe de garantizar que haya seguridad para que se desarrolle la actividad económica, que la desarrollen los particulares. Y para eso tiene que garantizar que haya un esquema de seguridad adecuado, de vigilancia, que impida que aquel lesione a aquel, que éste lesione a aquel, que éste cometa un delito. Y en materia económica, que no se creen los monopolios, los estancos o las prácticas que impidan a otros que se desarrollen adecuadamente. Pero son las dos bases principales de seguridad. Uno, en seguridad para garantizar el adecuado desarrollo de la persona, y el otro, en seguridad, pues, vigilar, ser el vigilante del desarrollo, darle seguridad al agente económico, no para que él haga la actividad, para que los demás la hagan de manera correcta y adecuada. Entonces, ¿qué es lo que dicen? La función básica del Estado, la función principal por la que los individuos dejaron la comunidad tribal y la agrupación, ahora sí que por instinto, para hacer una agrupación racional o basada en el raciocinio como es el Estado, es para que les diera seguridad. Entonces, si no se la das, lo primero que vas a cuestionar es el fundamento del Estado. Entonces, sí, ¿para qué me sirves? Y observando todo eso, pues yo creo que nos falta muchísimo camino por recorrer y muchísimo por hacer precisamente en esta materia, ¿no? Porque con todo lo que estamos diciendo parecería que estamos en pañales, ¿no? Y que pues no se ha hecho mucho por... ¿Será lo económico? ¿Será que no hay voluntad por parte de los gobiernos? Yo siento que no hubo, insisto, yo siento que fue el esquema de la corrupción. Haber permitido que los cuerpos de seguridad pública se corrompieran. Ahora, se habla en pasado, pero ¿realmente ha desaparecido la corrupción? Bueno, se refiere a que empezara y se permitiera. Sí, por eso, pero es que me refiero... ¿Ya creció? Yo digo que es que por decreto hace un año desapareció la corrupción, pero para mí creo que a barrar las escaleras. pues yo creo que ese sigue siendo un serio problema. No sé si sea una... ¿Qué pasó? No, pero espérate. Oye, es que ya se nos acabó el tiempo, ya hablaremos luego de Emilio Lozoya. Pero muchísimas gracias, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana. De verdad, gracias por ser el padrino de este programa y esperemos que pronto regrese por acá. Cuantas veces me inviten y haya la oportunidad de estar aquí con ustedes, para mí será todo un placer, me dará mucho gusto acompañarlos. Y gracias por haberme permitido ser yo quien iniciara con este proyecto, con el proyecto de ustedes, en este esquema de plática, y ojalá hubiera llegado a tiempo. No, lo importante es que nos la pasamos bien. Y nos extendimos. No, hombre, agradecerles que nos hayan acompañado, todos ustedes también, que ahora en esta nueva modalidad, que no es entrevista, porque en charlas de cantina, pues tampoco es entrevista. No recuerdo, porque luego me dicen que hay que regresar con charlas de cantina, pero el hígado ya no da más. No da, ¿no? Llegamos hasta donde pudimos, sí. Ya habrá tercera temporada. Así, ¿no? Sí, yo creo que estabas haciendo la galloleada. Yo dije, no, me quedó el movimiento. De esas veces que vas a despedirte de alguien y aunque no tengas vaso lo cambias, hermano. Pero no, ya luego si hay chance y el hígado lo permite, habrá tercera temporada de charlas de cantina.
No, Muchas con gracias, todo gusto, presidente. y aquí estamos a sus Mi estimado Edgar, Pues gracias. Edgar agradecer Rodríguez. también al presidente de haber estado con nosotros, a Luis, que llegó, ¿Que afortunadamente llegó? lo soltaron, pero ahorita seguramente regresará. No, pues ahí, la Ya noche te es digo que joven. está su lugar apartado, lo tengo que llevar. No, tengo ahorita otro compromiso, sino con gusto. Ya le hablé a la cuadra, ya les dije que será para el próximo año. Muchas gracias y bueno, pues muchas gracias a nuestro productor Paco Padilla, a Momis que nos acompañó el día de hoy aquí por parte de la Comunicación Social del Supremo Tribunal de Justicia, el señor Paco Padilla que es el cerebro de todo esto, Telearte Digital, una producción de Telearte Digital a través de Fresh Radio y ya lo sabe, síganos en las diferentes transmisiones, próximo miércoles 8 de la noche. Vamos a avisar de una vez el invitado que viene para comprometerlo porque ya está confirmado. Indira Vizcaíno Silva estará por acá próximo miércoles 8 de la noche, así que no se lo pierdan. Próximo miércoles 19 de febrero. Los Una vez, esperamos. para la gente que nos vea posteriormente. El Día del Ejército. ¿El Día del Ejército? Sí, justamente el Día del Ejército. Pero ya platicaremos la próxima Para que semana. venga vestida con Propiamente. apropiado. Estás viendo que eso le criticaron. O sea, es momento que se lo siguen criticando a Calderón, el que se vistió de soldado. bueno. Pero bueno, Es el- ya platicaremos. es el Le dicen el comandante comandante. Por olas le De dicen. las Fuerzas Armadas. Bueno, luego Mira. platicaremos. Pero gracias por habernos Borolas acompañado. es el que- no, ya me acordé que No, acabo le de dicen el decir comandante a él le dicen Borolas. Borolas. Comandante Pero- Borolas. Pero bueno, gracias, que tengan una excelente semana, nos estamos viendo y escuchando el próximo miércoles, síganos a través de todas las redes sociales, gracias, buenas noches.